tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy y no se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo crear un diagrama circular. En este caso nos dice: se obtuvo la siguiente información al investigar sobre los títulos de fútbol obtenidos en algunos países. Tenemos acá Brasil, Italia, Alemania, Argentina y España. Tenemos que la frecuencia absoluta quiere decir la cantidad de títulos que tiene cada uno de estos países son. Brasil tiene 5, Argentina 2, España 1. Cuando nosotros tenemos esta información organizada, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debemos sacar cada uno de estos datos para poder crear nuestro diagrama circular. Entonces la frecuencia relativa, recordemos aquí, para los que no recuerdan, ¿cuál es la formulita? Nos indican que la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Aquí la tenemos. Recordemos que la frecuencia absoluta son las repeticiones, que en este caso pues son la cantidad de títulos obtenidos. Entonces, vamos a observar cuántas personas o cuántos títulos en este caso, ¿cierto? Ahí, listo. Entonces, total, vamos a sumarlos. Entonces serían 5 y 4, 9, ¿cierto? Y 4 serían 13 y 2, 15 y 1, 16. Entonces tenemos que, en este caso, un total de 16 títulos. Ahora, la frecuencia relativa nos está indicando que debemos, ojo acá, dividir cada uno de los datos de la frecuencia absoluta en el total de datos. Ya obtuvimos el total de datos, aquí está. Lo voy a resaltar. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el primer dato, que en este caso es 5. 5 dividido en 16, ¿cuánto me da eso? Pues si nosotros realizamos nuestra operación, eso nos da 0,31, ¿listo? 0,31. Y el siguiente valor también lo vamos a hacer. 4 dividido en 16, que eso nos da 0,25, ¿listo? Aproximadamente, ¿no? Aproximado. Y pues 4 dividido en 16 me va a dar exactamente lo mismo, 0,25. Y 2 dividido en 16, eso me va a dar 0,13. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con este dato. Entonces sería 1 dividido en 16, ¿cuánto me da? Eso me da 0,06. ¿Listo? Cuando ya tenemos esta frecuencia relativa, miren, frecuencia relativa, y esta es la formulita con la que lo obtuve. Entonces cada uno de estos datos lo divido en el total, cada uno de estos datos, ¿vale? Ahora voy a realizar la frecuencia relativa en porcentajes. ¿Qué es lo que debo hacer? Acá me está diciendo, tomo cada uno de los datos de la frecuencia relativa y lo multiplico por 100. Entonces voy a tomar primero este dato, 0,31%, pues eso me da 31%, ¿listo? Y ahora hago lo mismo con este, 0,25 por 100 me va a dar 25%. Ahora pues esto es lo mismo, me va a dar 25%. Y ahora 0,13 por 100 pues me va a dar 13%, ¿listo? Y aquí pues 0,06 por 100, eso me va a dar 6%. Para finalizar vamos a llenar esta columna de grados y lo que nos está indicando la fórmula es que la frecuencia relativa en porcentaje se debe multiplicar, ¿sí? Esta es, por 360 y luego ese resultado lo dividimos en 100. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos 31% por 360 y ese resultado lo dividimos en 100. Eso lo debemos hacer pues en una calculadora. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Eso me da aproximadamente 112 grados. Aquí, si ustedes se fijan en la frecuencia relativa, solo dejé 2 decimales después de la coma y aquí pues estoy dejando solo la parte entera. ¿Listo? Y luego hacemos lo mismo acá, 25% por 360 y luego ese resultado lo dividimos en 100. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 90 grados. ¿Listo? Como este es igual, pues me va a dar 90 grados también. Y ahora hacemos lo mismo acá. 13% por 360 dividido en 100. ¿Cuánto me da eso? Pues eso me va a dar 47 grados. ¿Listo? Y el último, que sería 6% por 360 y dividido en 100, ¿cuánto me da? Eso me da 22 grados. ¿Listo? Y ahí obtuvimos los grados. Esto lo necesito, ¿por qué? Porque en el diagrama circular vamos a tener que medir los grados. ¿Listo? Entonces, estos daticos son necesarios, ¿vale? Crear nuestro diagrama circular es generar una circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos un punto, ¿sí?
que nos va a indicar que se va a hacer el centro de nuestra circunferencia. Luego tomamos nuestro compás, la aguja del compás lo ubicamos en ese punto y vamos a girar nuestro compás, ¿sí? De esta forma hasta obtener la circunferencia. Entonces vamos a girar nuestro compás de manera que se genere nuestra circunferencia, ¿sí? Traten de no dejar mover sus compases, hay compases que se abren solitos, pero traten de dejar que este compás no se mueva, ¿sí? Cuando ya obtenemos nuestra circunferencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar un radio que va desde el centro, recordemos, hasta, en este caso, uno de los extremos de esa circunferencia. ¿Listo? ¿Para qué? Para empezar a medir los ángulos. ¿Cómo los vamos a medir? Los vamos a medir de derecha a izquierda. ¿Listo? Quiere decir de esta forma. ¿Listo? Derecha a izquierda. Entonces voy a empezar a medir el primer ángulo, que en este caso, recuerden, el vértice debe ir en el centro del transportador y el 0 sobre este lado. ¿Listo? Entonces lo ubicamos y vamos a contar, en este caso vamos a medir el primer ángulo, que debe medir 112 grados según los datos que obtuvimos. Entonces, ¿cómo contamos? Contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y sería 102. Entonces serían dos rayitas adicionales, sería 1, 2. Donde me da esas dos rayitas voy a colocar justo, ¿sí?, un puntico. Ese puntico, ¿sí?, me va a indicar que por ahí voy a unir el centro de la circunferencia con ese punto, sin que se salga de la circunferencia. ¿Listo? Entonces acá lo estoy uniendo. Miren, ahí obtuvimos el primer ángulo que mide 112 grados y esto representa el 31%. ¿Listo? Ahora voy a medir el siguiente ángulo, ya no desde este radio, sino el que acabamos de generar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo ubico? Ubico el transportador de esta forma. Recuerden, el centro en el vértice del ángulo y esta línea sobre el 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a contar cuántos grados, 90 grados, que es el que mide, ¿no? Entonces decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donde me da 90 coloco un puntico, ese puntico lo voy a unir con el centro de la circunferencia sin que se salga de la misma, ¿sí? Y voy a decir que este ángulo que mide 90 grados va a representar el 25%. ¿Listo? Luego voy a medir el nuevo ángulo, ya no de este, sino de la siguiente línea que acabamos de generar. Entonces el vértice en el centro, el cerito sobre este lado y el siguiente también me dice que va a medir ¿cuánto? 90 grados según los datos que acabamos de obtener, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donde me da 90 coloco un puntico y lo voy a unir con el centro de la circunferencia. Recuerden que esa línea debe llegar hasta, ¿sí?, en este caso el extremo de la circunferencia. ¿Cuánto representa esto? También representa el 25%. Y ya nos quedan los dos últimos datos, que sería otra vez el centro y el 0 sobre la nueva línea. Y vamos a colocar, vamos a contar cuántos grados. Según esto tenemos 47 grados, entonces sería 40, miren, va de 10 en 10, 40, 45, 46 y 47, quedaría justo aquí. ¿Listo? Entonces unimos este puntico con este, pero sin que se salga de la circunferencia. ¿Listo? Entonces llegaría justo hasta aquí. ¿Qué ángulo sería este? El de 47 grados y representa el 13%. Y esta partecita que nos quedó acá representa el 6%, que es el último dato. ¿Listo? Y ahí obtuvimos nuestro diagrama circular.